Bienvenidos a esta sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que le hemos llamado, por la gran afluencia que tenemos de colegas de toda América Latina, esta sesión latinoamericana de hematología, que tenemos un programa especial. Pero bueno, antes que todo, pues a continuación, el doctor Óscar Hernández Zamudio, nuestro presidente actual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, nos va a dar las palabras de bienvenida, y de apertura para esta sesión académica. Buenas tardes, gracias Carlos. Esta es una sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En esta ocasión vamos a hablar sobre leucemia mieloide crónica. Tenemos el gusto, el honor y el placer de presentar al doctor Jorge Cortés, muy amigo nuestro y socio de la agrupación, al doctor Álvaro Agoyo también, muy amigo nuestro, socio de la agrupación. Agradezco, doctores, su disposición, agradezco su tiempo. Quiero darle la bienvenida a todos los socios que se conectan de AME y desde luego a todos los compañeros de Latinoamérica. Muchas gracias y espero que sea para beneficio de todos nosotros estas dos personalidades en leucemia mieloide crónica. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Pues bien, muchas gracias, doctor Óscar, por la bienvenida y efectivamente, como lo acaba de mencionar, pues hoy tenemos un programa especial con dos invitados para nosotros especiales de honor, la verdad, los dos con un alto nivel académico, conocedores del tema. El día de hoy vamos a tocar el tema de leucemia mieloide crónica. Pues le hemos llamado estado del arte, bueno, pero también le hemos venido manejando sesiones semana tras semana, de lo que ha sido lo mejor del Congreso recientemente que pasó del Congreso ASH. Esta es una sesión extraordinaria que llevamos semana a semana. A ese respecto, el doctor, nuestro presidente, para que lo vean ahí, es el doctor Óscar Hernández Zamudio, el que ha hecho posible que desde hace prácticamente, como ustedes saben, en el transcurso de toda la pandemia hemos estado enlazados en múltiples eventos académicos. Creo que como nunca hemos estado enlazados, lo bueno que nos ha dado la pandemia estar enlazado, él ha permitido esto, y algo que también hemos venido estructurando, integrando, fomentando, y la verdad nos da mucho gusto, y esto va muy dirigido a nuestros invitados conferencistas del día de hoy. Pues le hemos venido ya cambiando el título. Si bien es cierto, es un evento organizado por nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología, que bueno, pues ustedes saben que tiene una historia de más de 50 y tantos años. Pues la verdad es que se han venido incorporando con nosotros colegas de prácticamente de toda América Latina, incluyendo Estados Unidos, Canadá, de España y otros países. Se han conectado semana a semana. Para ponerlos en referencia, hace 2 semanas tuvimos casi 1,400 personas, tanto de la plataforma como en redes sociales. La semana pasada aproximadamente 780, casi 800 personas de toda América Latina. Entonces, para nosotros es bien importante enfatizar que pues en realidad es una sesión latinoamericana de hematología, y esto ha venido de alguna manera a fomentar que las otras sociedades nos estén difundiendo, y también lo que nosotros hacemos, pues de alguna manera en esa hermandad que se está generando, también difundir los eventos. Quiero mostrarles el evento que nos hace llegar la presidenta de la Sociedad Venezolana de Hematología, la doctora Raiza. Por cierto, un saludo y muchas gracias. Con este tema que ellos tienen a bien a presentar los días jueves. Ustedes pueden ver ahí los horarios. De todas maneras, tienen ahí el código QR. Ellos lo difunden por redes. Entonces, si ustedes quieren estar presente en esta sesión, que evidentemente igualmente es una sesión sin costo, entonces anticuerpos que no leen los libros, ahí vemos quién va a ser la conferencista que está de invitada de la Sociedad Venezolana, y por supuesto nos hacen patente, la invitación a todos nosotros para que estemos en la sesión del día de mañana. Muchas gracias, la doctora Raiza. Igualmente, quiero invitarlos, el doctor Marcelo Lampstrainer,
Argentina, que él ha participado con nosotros. Este fin de semana estuvo con nosotros hablando de síndrome neurodisplásicos. En 2 semanas nuevamente el doctor Marcelo va a estar con nosotros. Va a ser un evento, van a ser, porque bueno, él es el presidente actualmente de la sociedad del Grupo Latinoamericano de Mielodisplasia. Este evento, entonces, está para el 23 y 24, lo vamos a estar difundiendo. Creo que es un excelente programa. Que vale la pena que lo consideremos, que lo tomemos en cuenta. No voy a leer el programa, pero ya está seguramente pronto difundiéndose en redes. También va a contar con el aval de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que nuestro presidente también tuvo a bien avalarlo. Entonces son días, creo que pues ustedes ven la categoría de los profesores que están invitados, creo que vale la pena que consideremos este evento. Es de 2 días, ¿no? Y el doctor Marcelo de Argentina, que lo vamos a tener en 2 semanas en una sesión que va a compartir con otro de los conferencistas, nos está haciendo la invitación. Entonces la invitación es para todos los agremiados de América Latina y por supuesto creo que esto es para todo el mundo, ¿no? No solamente para América Latina, ¿no? Nuevamente, como cada semana, queremos estar dando los agradecimientos porque el tener un número importante cada vez de participantes no habla otra cosa más que de el apego que hemos tenido, el apoyo de los profesores titulares de las diferentes escuelas de hematología y de los colegios, de alguna manera que pues es como una confederación alrededor de la Agrupación Mexicana para la Hematología. Cada uno de ellos también, a cada uno de las escuelas y de los profesores, les reiteramos cada vez el agradecimiento porque fomentan a través de sus médicos residentes, sus estudiantes, particularmente médicos, pero también sabemos que hay muchos enfermeros, enfermeras, personal de laboratorio que se están conectando con nosotros, ¿no? Este es el programa que tenemos para el día de hoy. Pues empezamos con el doctor Álvaro Aguayo González. Él es médico hematólogo, internista, hematólogo, es el jefe del Departamento de Hematología y Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él nos va a hablar del camino de la leucemia mieloide crónica hacia el futuro. El otro profesor que tenemos es el doctor Jorge Cortés Franco, que pues creo que a los dos los conocemos de particular prestigio. Él es médico hematólogo, es director del Georgia Center de la Universidad de Augusta en Georgia. Recuerden que por muchos años siempre lo ubicamos en el MD Anderson, pero ya actualmente se encuentra ubicado en otras latitudes. Este es el programa que tenemos con estos dos profesores. Brevemente, simplemente a manera de una pincelada de quién es el doctor Álvaro Aguayo. Ya lo dijimos, bueno, creo que un prestigio importante es dirigir uno de los servicios más importantes de hematología del país, expresidente de la práctica médica grupal de radioquimioterapia del Centro de Cáncer ABC, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, es nivel 2 del SNI, es investigador titular de la CINSAI y bueno, pues tiene múltiples publicaciones, tiene múltiple experiencia. Entonces, creo que todos lo reconocemos como un gran profesional en el ámbito de la hematología. Y bueno, pues alguien también creo que distinguido hematólogo egresado de México y del Instituto Nacional de Nutrición, médico hematólogo, director del Georgia Cancer Center de la Universidad de Augusta. Y bueno, pues creo que ustedes pueden poner en PubMed el nombre de Cortés y vamos a ver aparecer cientos de artículos. Ahí ven casi 1000 artículos en revistas y bueno, pues no solamente creo que habla de él todo el prestigio que ha tenido, que ha recibido, creo que lo importante, Jorge, y aquí está, él ha recibido alumnos de diferentes hospitales. Creo que en ese sentido tiene esa apertura para recibir o los recibió y esperemos que así siga siendo. Si las circunstancias lo permiten en el nuevo centro, sigan preparándose con Jorge y creo que eso ha dejado decantado buena información. Queremos aprovechar, ya tenemos confirmadas las próximas sesiones, por favor, para que ya las tengan agendadas. Tenemos el 3 de marzo, la de neoplasias mieloproliferativas, la doctora Elena Tuna del Instituto Nacional de Nutrición también, excelente profesionista. El doctor Rubén Mesa, también un experto en esta área, es profesor invitado de Estados Unidos. 10 de marzo, como les había dicho, tenemos síndromes mielodisplásicos, 2 profesores de primera talla, el doctor Marcelo Labstrainer de Argentina, de Buenos Aires, y por supuesto
también en quien ha estado ya en otras ocasiones con nosotros, el doctor García Manero. Y bueno, pues para enfatizar, pues empezamos con el primer tema. Muchas gracias, doctor Álvaro, y a continuación, pues damos la bienvenida a esta sesión latinoamericana de hematología. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la agrupación a participar en la sesión semanal de febrero. Es un honor, además, estar acompañado de todos ustedes, de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y del doctor Jorge Cortés, pues maestro y amigo ya de algunos años. Aprovecho para saludar y felicitar a todos aquellos residentes de último año de hematología y oncología, ya que están a pocos días de completar su entrenamiento. Mi tarea en los siguientes 25 minutos será navegar a través del tiempo, tocando algunos aspectos que en mi opinión son los que han caracterizado a la leucemia mieloide crónica como un ícono en la historia de la oncología. También intentaré funcionar como un enlace del pasado hacia los aspectos actuales y de ahí todo lo que será presentado por el doctor Jorge Cortés en las novedades del 2020 de ASH. Después de esto, pues les dejaremos a ustedes la tarea de percibir el futuro de la leucemia mieloide, pero sobre todo de otras enfermedades hemato-oncológicas que han tomado o van a tomar o tomarán el modelo que ha seguido el camino recorrido por la leucemia mieloide crónica. Y sin más preámbulo, pues me voy a permitir iniciar. La historia de la leucemia en general, como lo señala el doctor Carlos Ortiz Hidalgo, gran patólogo mexicano, es un compendio de pequeñas historias dentro de una misma gran historia. La historia de la leucemia mieloide crónica no empezó muy bien. De hecho, se vio oscurecida por una serie de discrepancias sobre la autoría de la primera descripción de lo que parecía ser una leucemia mieloide crónica entre el profesor Robert Virchow y John Bennett. Antes de llegar a esa parte que es la que mencionan, de hecho, la mayor parte de los libros de texto, parece haber cada vez más evidencia de que fue mucho tiempo antes cuando en 1825 el doctor Alfred Belpeau, cirujano francés, describió el caso de Monsieur Berny, quien era un vendedor de flores y limonadas de París. De 63 años de edad, Monsieur Berny se presentó al hospital con fiebre, debilidad, crecimiento del hígado y del vaso, y a la muerte del comerciante, la autopsia le corrió a cargo del doctor Belpeau, quien encontró un vaso de 4.5 kilogramos, una sangre espesa como el engrudo, como él mismo la refiere, y bajo el microscopio notó glóbulos de pus en la sangre. Estos hallazgos fueron reportados como tal en la Real Academia de Medicina de París y luego se publicaron en 1827. Algún tiempo después, más o menos en 1839, un médico experto en microscopía, el profesor Alfred Donet, fue consultado por el doctor Jean Bart para ver una dama de 44 años de edad con aumento del volumen abdominal. La muestra de sangre examinada en el microscopio por el doctor Donet mostró que la sangre tenía unos cambios notables y sobresalientes, como él lo refiere. Más de la mitad de esos cambios correspondían a glóbulos mucosos y esto debería ser explicado, como él mismo lo refiere en su artículo. Entonces describió por primera vez que en la sangre había normalmente 3 tipos de células. Las células rojas, que son esenciales de la sangre, las células blancas o células mucosas y los glóbulos pequeños o plaquetas. Hizo hincapié en que la segunda variedad era la que dominaba en el paciente que le fue presentado. Este caso fue informado 5 años después, en 1844, en su libro Curso de Microscopía, citado posteriormente por el mismo Bennett en su descripción de casos. John Bennett era un médico y patólogo inglés que hizo la universidad en Inglaterra. Había viajado y permanecido un año en París, más o menos de 1837 a 1838, y había atendido a las clases de Donet como un alumno de posgrado. En 1940, regresó al nosocomio o enfermería real de Edimburgo, donde estableció el primer curso de histología.
Como dato al margen, cabe señalar que él hizo la primera descripción de la aspergilosis pulmonar en 1842. En 1841, regresando un año antes, un médico clínico que estaba adscrito al mismo hospital que el doctor Bennett, el doctor David Craigie, estaba intrigado por el tamaño y la consistencia del vaso de un paciente suyo que había sido admitido al hospital con aumento de volumen abdominal, debilidad y fiebre. No exploró mayormente este caso después de la muerte de este paciente, pero posteriormente le llegó el caso de John Maynfield, de 28 años de edad, con el mismo cuadro, y adivinó y predijo la muerte de este paciente en las mismas condiciones que su primer paciente. Paseando en los pasillos de la Enfermería Real de Edimburgo, se topó con Bennett y le platicó el caso y su inquietud del mismo para que fuera revisado a mayor profundidad. Bennett consiguió permiso para realizar la autopsia y sus hallazgos fueron publicados en el Edinburgh Medical and Surgical Journal en octubre de 1845 con el título Un caso de hipertrofia del vaso e hígado en el cual la muerte ocurrió por supuración de la sangre. También en el mismo número de esa revista, el doctor Craigie recopiló y publicó el primer caso que él había visto en 1841. La litografía que les muestro en esta diapositiva es una gota de sangre periférica del paciente y después de su tratamiento con ácido acético y vista después de 24 horas de tratamiento con ácido acético, recuerda mucho la serie granulocítica en todas las etapas de maduración que vemos normalmente abajo del microscopio en un paciente con leucemia mieloide crónica. Parte del problema fue que 5 semanas después, en el mismo año, Robert Birkhoff publicó Weißes Blut, o sangre blanca en alemán, que después se convertiría en el término que conocemos como leuquemia. En esta publicación, Birkhoff describió el caso de una cocinera de 50 años de edad, a quien él vio en la consulta el 1 de marzo de 1845, de nombre María Streit, que refería a una historia más o menos de 4 años de evolución con fatiga y distensión abdominal, lo que probablemente la sacaba del término de leucemia aguda o de un cuadro parecido a una leucemia aguda. Y a la exploración física tenía esplenomegalia, que era ligeramente dolorosa, y edema de miembros inferiores. La señora Streit murió el 31 de julio de 1845 y fue el mismo Birkhoff el que realizó la autopsia, y al examen microscópico observó que en todos los vasos había masas de células semejantes a pus, corpúsculos incolor, y por lo tanto él refiere que cuando hablaba de sangre blanca se refería a la proporción que guardaban estos corpúsculos incolor que superaban a los corpúsculos rojos normales de la sangre. Posteriormente supuso que había una relación entre esplenomegalia, adenopatía y las características de la sangre, y sugirió en 1849 las variedades de enfermedad esplénica y linfática, proponiendo así la primera clasificación de las leucemias. Finalmente, en una conferencia en Berlín en 1858, Birkhoff, en un acto de caballerosidad científica, reconoció la autoría de la primera descripción de la leucemia mieloide crónica Bennett y se puso fin a esta controversia de quién había descrito por primera vez un paciente con leucemia mieloide crónica, pero ya se había estropeado el descubrimiento clínico al menos y de los efectos de laboratorio iniciales de la leucemia mieloide crónica. En mi opinión, quien dio datos más concretos y apegados a lo que conocemos hoy como leucemia mieloide crónica fue el doctor Birkhoff, al proponer el origen neoplásico maligno de la enfermedad, ya que Bennett en todas sus exposiciones sostuvo casi siempre un posible origen infeccioso al señalar una supuración como la explicación de los casos que él revisó. Con la disputa resuelta, Bennett recopiló todos sus casos y los publicó en una monografía muy famosa que se llama Leucocitopenia o sangre de células blancas en 1852. Lo que era irrefutable para aquel entonces es que ambos reconocieron a la leucemia como una enfermedad propia de los corpúsculos blancos de la sangre, pero ninguno de los dos pudo explicar ni el mecanismo ni el origen de esta nueva enfermedad. Pasaron algunos años y no fue sino hasta
1869, cuando el patólogo alemán Franz Neumann pudo demostrar que la hematopoiesis se llevaba a cabo en la médula ósea. Fue también él el que propuso el origen de una célula madre como origen, valga la redundancia, de todas las demás células de la sangre y que esta célula residía en la médula ósea. Propuso además que la leucemia linfática y esplénica de Virchow, que hay que decir que además Virchow fue su maestro, además de eso existía una leucemia mieloide. En Turín, Italia, Giulio Bisocero confirmó estos hallazgos y aquí en esta fotografía está Giulio Bisocero, está Albert von Kolliker y Camilo Golgi, que en 1906 obtuvo el Premio Nobel de Medicina, junto con Santiago Ramón y Cajal por sus estudios en células neuronales y que además fue maestro de Bisocero. Ya por aquellas fechas se tienen registros de los primeros intentos de tratamiento. El arsénico ya había sido usado con fines médicos desde 1786, cuando Thomas Fowler hizo una solución al 1% de trióxido de arsénico como tratamiento para las fiebres recurrentes que se pensaba que eran por la malaria. Y en 1865, que es cuando se tiene el primer registro de un tratamiento, un personaje del que no tenemos realmente mucha información, solo tenemos el apellido de origen alemán, le dio este tónico con arsénico a una mujer que se sospechaba con leucemia mieloide crónica. Ese tónico era para los caballos de Lissauer, y esta paciente mejoró la anemia, mejoró la esplenomegalia y la leucocitosis, y la paciente mejoró temporalmente. Como anécdota interesante, les digo que en 1882, Sir Arthur Conan Doyle, el autor del famoso Sherlock Holmes, publicó en Lancet, y no me lo van a creer, pero si lo buscan tiene DOI. Entonces, si le dan al DOI, llegan a la publicación. Publicó en Lancet el caso de una paciente de 29 años de edad que envió cuando trabajaba en Birmingham, Inglaterra, y que trató inicialmente con hierro y quinina y no tuvo realmente mayores resultados, y posteriormente intentó arsénico a altas dosis, según él, nos las dice, en combinación con yodo y potasa en su forma de cloruro. Y escribió más o menos por aquí, no sé si lo logran ver, obviamente pienso que no, que el tumor había disminuido en tamaño y los síntomas más molestos habían mejorado en su paciente. Escribieron mal, no se sabe muy bien por qué, su apellido, y le pusieron Arthur Conan Doyle. Bueno, y aprovechando pues que hubo un periodo sustancial de tiempo que no hubo mayores avances en la historia, hubo pequeños avances en otras áreas técnicas, quisiera hacer aquí un solo paréntesis para señalar que desde 1946 ya se empezaba a utilizar con mayor éxito, cuando menos desde el punto de vista paliativo, la quimioterapia, básicamente aplicando los conocimientos aprendidos durante las guerras mundiales y en el interino de las guerras mundiales. Por razones de tiempo no podré profundizar en medicamentos que igual les suenan a ustedes familiares, como el Busulfán, la hidroxiurea, por supuesto el trasplante de los gemelos idénticos y otros tipos de trasplantes, y por supuesto sin olvidar el interferón alfa con sus combinaciones. Durante el primer tercio del siglo XX, las técnicas de tinciones y el descubrimiento de los cromosomas se fueron perfeccionando con el tiempo, pero no fue sino hasta un otoño en 1958, cuando Peter Nowell y David Hagenford, trabajando en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, descubrieron el cromosoma Filadelfia. Y esto es muy importante porque este fue el origen de la citogenética del cáncer. La leucemia mieloide crónica fue el primer cáncer asociado a una anormalidad cromosómica específica. El descubrimiento fue publicado en Science en 1960 y se llamó inicialmente cromosoma Filadelfia. Todavía ustedes podrán ver algunas publicaciones que le ponen una pH con un número 1. Y el 1 es porque los autores presuponían o anticipaban que este sería el primero de muchas otras alteraciones cromosómicas a descubrir en el futuro en diferentes tipos de leucemia. Posteriormente se retiró ese 1 y solo se conoce como cromosoma Filadelfia. Al principio se pensaba que este era un cromosoma 21, como el que se observaba normalmente en los pacientes con síndrome de Down, pero estudios autorradiográficos demostraron que se trataba de un cromosoma 22 deletado en uno de los brazos y era consistente con sus demás casos, y no se llegó a más
en este conocimiento, y más adelante la doctora Janet Rowley pudo demostrar que esa anormalidad no era una delesión, sino más bien una translocación balanceada entre los cromosomas 9 y 22. Curiosamente, pudo sostener muy bien demostrar muy bien académicamente todo esto, científicamente esto, pero su primer intento de publicación en Nature fue rechazado y reunió más casos más adelante y finalmente Nature en 1973 aceptó su artículo para publicación. También como un dato adicional, la doctora Rowley describió la translocación 15-17 de la leucemia promielocítica aguda y recientemente nos dejó junto con el doctor John Goldman. Pues con esta información surgieron una serie de descubrimientos a mediados de los 80 que confirmaron que los genes involucrados y los puntos de ruptura asociados con la translocación 922 eran realmente rearreglos en BCR, en los genes BCR y ABL, que formaban o daban origen o codificaban para una proteína quimérica conocida como proteína BCR-ABL, y se empezaron a formar los mapas de conocimiento de la translocación de los cromosomas a los genes, sitios de ruptura en los mismos genes, en los intrones de los mismos genes, diferentes tipos o tamaños de genes que daban diferentes tipos de proteínas quiméricas con algunas diferencias muy sutiles, y se llegó al conocimiento de la proteína quimérica BCR-ABL, que al iniciarse la disección de todas las sinasas involucradas y en el lugar en el que actuaban, dejaba de regular, sobreregulaban o de plano disregulaban toda la maquinaria reproductiva de la célula y producía un caos celular que se llama activación constitutiva y daba lugar, origen a la leucemia. En 1990, Daly reportó que una enfermedad muy parecida a la fase crónica de la leucemia amiloide crónica podía de hecho ser producida por la transfección retroviral de estos genes quiméricos BCR-ABL en células madres murinas. Esto fue confirmado más adelante por otros grupos que también informaron que esta fusión de los genes de BCR-ABL tenían una tendencia a producir leucemias y otros tumores sólidos al funcionar como donadoras de fósforos a otras proteínas, lo que las catalogaba claramente como tirosinosinasas, de las cuales hay probablemente más de 990 o 100 de las cuales pertenecen al grupo al que pertenece BCR-ABL. Había pues entonces una proteína razonablemente culpable de ser la causa de la leucemia amiloide crónica, y la noción o la idea fundamental de que la leucemia amiloide crónica podía ser tratada con agentes que bloquearan la actividad de tirosinosinasa de BCR-ABL la desarrolló Alexander Levitsky y publicó sus primeros resultados en esta materia. Obviamente había publicado mucho antes, pero en esta materia en marzo de 1992 en esta revista. El interés en las tirosinosinasas entonces fue creciendo porque ya había algo más sólido, y de hecho se conocía que desde 1976 grupos de investigadores japoneses ya habían estudiado venenos en bacterias marinas y accidentalmente habían descubierto una molécula llamada staurosporina que inhibía inespecíficamente docenas de sinasas celulares, lo que lo hacía un extraordinario veneno, pero no tenía la capacidad de distinguir sinasas activas, inactivas, buenas o malas. Entonces, la idea de Levitsky y la existencia de la staurosporina inspiró a Alexander Matter, físico y bioquímico suizo, a buscar inhibidores de sinasas más específicos. Junto con Nick Lydon de Inglaterra y otros 200 científicos de Ciba-Geigy, los laboratorios en Basilea, que después se fusionaron con la compañía que estaba cruzando el río, que era Sandoz, para formar Novartis, diseñaron millones de inhibidores de tirosinosinasas específicas, y a finales más o menos de 1980, Nick Lydon, con esta información, viajó al Instituto Dana-Farber en Boston para reunirse con un recién egresado de la residencia de oncología y que estaba a punto de iniciar su propio laboratorio independiente, el doctor Brian Drucker.
El camino no fue sencillo y después de fallidos intentos por consolidar una cooperación entre el Dana-Farber y Siva Yaji, Brian Drucker tuvo que dejar Boston y buscar hasta encontrar un lugar en la Universidad de Oregon, y ahí Drucker volvió a contactar a Lydon, que le informó que en todo ese tiempo habían sintetizado más moléculas, una de las cuales prometía más que las demás en el bloqueo específico y selectivo de BCR-ABL, que se llamaba CGP 57148. Posteriormente se conoció como STI 571, que fue el que le dio parte del nombre. La S del estudio IRIS pertenece a STI 571. Y los primeros experimentos en células cultivadas por Drucker iniciaron en el verano de 1993 y los resultados preclínicos fueron extraordinarios, y esos primeros estudios se publicaron en Nature Medicine. Después de ahí se trató el primer paciente con la droga. Era un conductor de trenes retirado del área de Oregon que en un periódico local supo de la droga y de Brian Drucker, lo llamó y se ofreció literalmente como conejillo de Indias, y le dieron las primeras dosis, una dosis baja de Gleevec. Y cuenta Brian Drucker que estuvo toda la tarde al lado del paciente, muy cerca de él, esperando que no hubiera ningún efecto secundario en el hombre. Esto no ocurrió así, y además el hombre se recuperó al ir aumentando un poquito más estas dosis de imatinib. Hay que señalar que además de los resultados nunca antes visto en el estudio IRIS, en las remisiones citogenéticas completas de un 74% contra un 9% con el campeón anterior, que era interferón ARA-C, este estudio mostró un reclutamiento en tiempo récord de pacientes de una enfermedad que más bien era una enfermedad rara. Y estos resultados se han mantenido a lo largo de casi 11 años de seguimiento. Estas curvas de supervivencia parecen estar muy juntas aquí, pero hay que recordar que la línea amarilla es imatinib, la línea verde interferón ARA-C, pero hay que recordar que casi todos los pacientes con interferón ARA-C pasaron a Gleevec, y por lo tanto la curva de supervivencia se ve muy junta. Cuando se toman en cuenta solo los pacientes que pudieron ser evaluados para respuesta citogenética al año 4, 5 y 10 años, las respuestas citogenéticas a 10 años persiste en el 92%, la respuesta molecular mayor persiste en el 93% y la respuesta molecular 4.5 en 63%. Recordar que son pacientes que evaluables, porque también se hizo el análisis por intención a tratar. Algo que en mi opinión es muy importante es haberse dado cuenta de que la respuesta citogenética no era suficiente, y esto lo estudiaron y lo desarrollaron en Adelaida, Australia. El grupo de Tim Hughes y Susan Branford estableció que a más profunda la respuesta, mejor la supervivencia libre de fase acelerado, fase blástica de los pacientes con leucemia amiloide crónica, y esto fue muy útil, sobre todo al darse cuenta que los pacientes que no profundizaban tanto o no alcanzaban una respuesta citogenética completa no les iba tan bien como aquellos que tenían respuestas más profundas. Y de aquí empezaron a surgir una serie de nuevas drogas, lo que llamamos inhibidores de segunda generación. En el mismo número, Giuseppe Saglio, de New England Journal of Medicine, en el 2010, publica los resultados, obviamente después de haber pasado por pacientes refractarios, pacientes en recaída. Llegó a primera línea a contender contra el campeón en pacientes con leucemia recién diagnosticada, y estos datos fueron siendo actualizados en la misma revista Jacob Kantarjian, con un producto de Bristol, dasatinib, también lo puso a competir con imatinib en circunstancias más o menos parecidas, no exactamente las mismas, y estos estudios han sido actualizados en primera línea
Jorge Cortés, también usando bosutinib, si mal no recuerdo, de Janssen, también publicó en primera línea en pacientes con leucemia amiloide crónica esos resultados de los inhibidores de segunda generación mejor conocidos. Y bueno, pues como resumen de estos estudios con estos nuevos inhibidores, pues hay que señalar que con sus diferencias metodológicas, las respuestas de los inhibidores de segunda generación eran más profundas, las respuestas eran más rápidas, había un perfil tóxico diferenciado entre una y otra droga que permitían al clínico escoger probablemente cuál podría ser más útil para su paciente y menos tóxico. Y por supuesto, actuaban sobre diferentes perfiles mutacionales de la leucemia amiloide crónica. Las mutaciones siempre han sido un dolor de cabeza en el dominio de unión de ATP, pero la principal mutación que nos molesta es la T315I, pero entonces vienen Jorge nuevamente desarrolla el ponatinib, que no es otra cosa que modificar a través de las uniones de hidrógeno y de estas áreas movibles de la molécula, poderlo hacer flexible para que pueda librar la mutación T315I, y pues los resultados extraordinariamente interesantes en pacientes que antes no tenían una otra opción, que desarrollaban la mutación T315I, que tenían que ir probablemente a un trasplante, pues las respuestas moleculares mayores de un 70% eran muy esperanzadoras, pero sobre todo respuestas moleculares muy profundas en 1 de cada 4 de estos pacientes. Recordar que estos pacientes estaban altamente tratados previamente con 1, 2, 3, 4 opciones de tratamiento, y aún con pacientes con la mutación T315I había respuestas muy interesantes, lo que hace que el ponatinib sea una de las opciones más importantes hoy por hoy en el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Se ha llegado a tal punto que hay grupos, sobre todo noruegos, y alguna otra publicación que no puse acá, que han llegado a sugerir que la supervivencia de los pacientes con leucemia amiloide crónica en estas décadas, pues prácticamente es la misma cuando son pareados por género, por edad y por otras características con la población general. Y esto ha llevado a pensar incluso ya en la pregunta de cuándo vamos a poder suspender el tratamiento, y al menos hay alrededor de 17 estudios clínicos que ya están explorando la posibilidad de descontinuar el tratamiento, y ya hay algunas guías que se están ofreciendo para pensar en poder descontinuar el tratamiento en algún momento. Y pues un paso más se ha dado a partir del 2009, 10, y en 2015 se publicaron estudios de otro sitio de utilidad como blanco terapéutico, diferente al sitio de unión de ATP de la tirosinosinasa, que es este sitio de acá. Se ha descrito un nuevo sitio que una pequeña molécula puede usarse para activar y desactivar. Me explico. Normalmente la molécula, la proteína ABL, tiene esta área de mistiroloización, no sé si lo estoy diciendo bien, es un término que no sé si tengo una buena traducción, y que cuando está en esta área, la molécula se inactiva, y esto ocurre normalmente para activarse y desactivarse, como se ve acá, como si fuera un valero. Ahora, cuando hay esta fusión de proteínas, la parte de BCR se une a este amino terminal del área mistirolada y se pierde. Por lo tanto, no hay la capacidad de inactivación de la molécula, y por lo tanto hay una activación constitutiva también en esa área de la molécula. Y uno de estos medicamentos, esta pequeña molécula llamada asciminib, pues funciona como esa pequeña llave que, aunque esté sustituido
la molécula inicial puede funcionar como una llave para cerrar esa cerradura, si me quieren aceptar el término, y entonces se inactiva la molécula y la célula entra en apoptosis. Ya están los estudios en humanos, este es el estudio fase 1 publicado recientemente, y lo interesante pues es que hay respuestas muy importantes, incluso con pacientes con la mutación T315I, con respuestas citogenéticas completas de un 44%, pero miren, por ejemplo, cómo a los 6 y a los 12 meses las respuestas las 6 y 12 meses, las respuestas moleculares mayores en pacientes que habían recibido menos de 2 inhibidores de tirosina sinasa, va en pacientes sin la mutación hasta el 60% y un no despreciable 40% en pacientes con la mutación, y pacientes que habían recibido más de 2 inhibidores de tirosina sinasa en el orden del 10 al 15%, y sobre todo observen cómo pacientes que habían sido resistentes o intolerantes a ponatinib a los 6 y a los 12 meses tenían una respuesta, lo que hace esperanzador esta nueva molécula. Y por supuesto, el paso lógico es tratar de hacer una combinación, tratando de atacar dos áreas o de bloquear dos áreas diferentes con asciminib y ponatinib, como lo muestran en estudios muy prometedores en líneas celulares, como la combinación de ponatinib con asciminib produce las inhibiciones más importantes en este tipo de células. Y como conclusión, solamente les quiero dejar esta gráfica. Definitivamente, desde la primera descripción, por ahí de los 1700, de la leucemia mieloide crónica, ha habido muchos avances. Tantos avances que ahora más bien, a la par de pensar en tratar, pues ya estamos pensando en cómo terminar el tratamiento de un paciente que, en nuestra opinión, ha alcanzado una curación. Esta gráfica es del 2014, pero observen cómo a través de las décadas, a partir de la primera descripción de tratamiento con arsénico, ha habido un adelanto y una ventaja en cuanto a los tratamientos sobre la célula leucémica de la leucemia mieloide crónica. Y con esto dejo el terreno para los estudios más recientes que serán presentados por el doctor Jorge Cortés y que fueron presentados en el último ASH. Muchas gracias y por su atención. Que tengan una buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Esta es mi organización hematológica donde yo nací, donde yo me crié como hematólogo, así es que le tengo mucho cariño y siempre una invitación para compartir con ustedes es un honor para mí. Después de escuchar esta excelente presentación, este relato histórico por parte del doctor Aguayo, lo que quiero presentarles ahora es los últimos estudios que se presentaron en ASH y algo que es interesante es que seguimos avanzando, seguimos descubriendo no solamente nuevas moléculas, nuevos tratamientos, sino mejores formas de utilizar los tratamientos que tenemos. Y brevemente, este es un resumen de lo que vamos a hablar ahora, algo sobre tratamientos de primera línea, algo sobre las nuevas drogas en tratamiento subsecuente y al final un poquito sobre la heterogeneidad molecular y sobre el COVID en pacientes con leucemia mieloide crónica. Vamos a empezar con primera línea y un estudio que presentamos en ASH es este estudio Before. Ya Álvaro había presentado la aparición de bosutinib como primera línea de tratamiento en un estudio randomizado. El primer estudio fue un estudio que se llamaba VELA y en ese estudio realmente no se logró conseguir el objetivo primario de mejorar las respuestas citogenéticas completas.
Hay razones para ello, no me detengo en eso, pero se hizo un segundo estudio, que es este estudio BEFORE. Dos diferencias importantes: la dosis de bosutinib, 400 miligramos al día en vez de 500 miligramos, como fue en el otro estudio y como es el estándar en segunda línea. Y la otra es que el objetivo primario era una respuesta molecular mayor a los 12 meses. Ya todos ustedes saben con seguridad que eso se logró y ya esos resultados se publicaron. Pero ahora se presentan los resultados finales de este estudio después de 5 años de seguimiento. Este es el esquema que ustedes lo conocen bien, randomizado contra imatinib. Y bueno, lo importante es analizar las respuestas. Aquí ven respuestas moleculares mayores, MR4, MR5, y todas ellas favorecen significativamente a los pacientes tratados con bosutinib. Y pues esto es sobre todo llamativo en las respuestas más profundas, por lo que ya nos hablaba Álvaro sobre el interés de descontinuar el tratamiento. Y ven ustedes las curvas, cómo se mantienen separadas, y de hecho la MR4.5 sigue poco a poco, pero abriéndose la diferencia en favor del bosutinib. Pero además de lograr la respuesta MR4.5, nos interesa que esta sea sostenida. Y si analizamos las respuestas sostenidas por lo menos por 2 años, en este caso de la MR4, vemos que hay una diferencia a favor del bosutinib, 32.5 contra los tratados con el imatinib. Otro aspecto interesante es la distribución de respuestas de acuerdo al grupo de SOCAL, y es común que uno oiga que los pacientes de alto riesgo son los en donde se debe favorecer los inhibidores de segunda generación, y efectivamente hay una mayor diferencia en este estudio a favor del bosutinib en los pacientes de riesgo alto de SOCAL. Sin embargo, yo siempre he sostenido que para mí todos los pacientes, independientemente del SOCAL, son elegibles para un inhibidor de segunda generación. Si nos vamos a la izquierda acá y vemos en los pacientes de bajo riesgo, si bien la diferencia total es más pequeña que en los de alto riesgo, la diferencia en las respuestas profundas sigue siendo mucho más favorable para los pacientes con bosutinib, 53.7 contra 42.5. Y considerando nuevamente el interés de suspender el tratamiento, creo que es una diferencia importante, significativa, que yo valoro cuando estoy decidiendo el manejo de mis pacientes. El riesgo de transformación pues ya no ha cambiado, ya sabíamos que era menor con bosutinib, no ha habido más transformaciones. Lo que sí tenemos es una tendencia, no es estadísticamente significativa, pero una tendencia a tener menos eventos de los que definen la supervivencia libre de eventos, 6.7% con bosutinib contra 9.3%, esto es un 50% menos. Como son pocos los eventos, de cualquier manera no es estadísticamente significativo, pero nos indica nuevamente una tendencia más a favor del bosutinib. En cuanto a eventos adversos, ya sabemos, el principal evento adverso con el bosutinib es la diarrea, pero hay que recordar que con imatinib también hay diarrea, 60% de pacientes, pero es un poco más con bosutinib. Las características de la diarrea son un poco diferentes. Hay poco más de elevación de transaminasas con el bosutinib, es transitoria y manejable, un poco más de rash también con el bosutinib. En cambio, con el imatinib hay más problemas musculoesqueléticos, calambres, etcétera, más edema periférico, etcétera. Ahora, una cosa que hemos conocido es estos estudios de los que ya nos hablaba Álvaro, todos randomizando un inhibidor de segunda generación contra imatinib y todos ellos mostrando la superioridad. Lo que nunca habíamos tenido es un estudio randomizado de inhibidor de segunda generación versus inhibidor de segunda generación en primera línea. Ahora en ASH, nuestros colegas japoneses presentaron un estudio que se hizo allá, en este caso pacientes de primera línea, nuevo diagnóstico, randomizados a recibir nilotinib o dasatinib como primera línea de tratamiento. Y en estas curvas de respuesta citogenética y molecular, ven ustedes que realmente estas curvas se sobreponen completamente, lo cual confirma nuestra impresión que teníamos en general de que estas drogas son
prácticamente igual de efectivas una contra la otra, y esto nos lo confirma. Aquí no está incluido el bosutinib, pero uno podría asumir que lo mismo observaríamos si sustituyéramos una de estas drogas por bosutinib. Tampoco hay mucha diferencia o nada de diferencia en cuanto a la tasa de descontinuar tratamiento a lo largo del estudio. Vean ustedes que un 35% de pacientes gruesamente han descontinuado el tratamiento a los 3 años, muy similar a lo que habíamos visto ya en los estudios en STD y Decision respectivamente, y las causas de descontinuación son muy similares. Así es que desde el punto de vista de la toxicidad y de la seguridad de las drogas, también muy similares. El tipo de eventos adversos, claro que son diferentes, ya sabemos, derrames pleurales, hipertensión pulmonar con dasatinib, hiperglicemia, pancreatitis, etcétera, con nilotinib. Pero globalmente, pues muy similares. Eso es en cuanto a primera línea. En cuanto a tratamientos subsecuentes, Álvaro nos presentaba ya al final de su presentación el asciminib. El asciminib, como ya nos decía, es una droga que le llamamos un STAMP. Esto quiere decir que específicamente se dirige a este dominio del miristoil, que es esta zona de autoinhibición que se pierde cuando el ABL se une al BCR. Con el asciminib se puede inhibir nuevamente la quinasa del ABL y eso permite el efecto antileucémico. Todas las otras drogas, como ustedes saben, se unen, todos los otros inhibidores de tirosina quinasa se unen a través del sitio de unión del ATP, de manera que este es un sitio distal y por la misma razón las mutaciones que afectan a las otras drogas no afectan al asciminib. Hay otras mutaciones en este dominio que pueden causar resistencia al asciminib que no afectarían a las otras drogas, aunque ahorita les voy a presentar unos datos interesantes al respecto. Bueno, después del estudio fase 1, fase 2 que Álvaro ya nos presentó, esto llevó a un estudio fase 3 confirmatorio en pacientes que habían recibido por lo menos 2 inhibidores previos y fueron randomizados a recibir asciminib o bosutinib. Este estudio no incluye pacientes con T315 porque el bosutinib no funciona en ese caso y sería poco ético incluir esos pacientes. Así es que no se incluyen esos pacientes. Y el objetivo primario de este estudio fue analizar la respuesta molecular mayor a las 24 semanas, gruesamente a los 6 meses. Y aquí están los resultados. Es muy clara la superioridad del asciminib. Prácticamente se duplica la probabilidad de respuesta a favor del asciminib, casi 26% contra 13% de respuestas moleculares mayores. Y 26% en este tipo de pacientes a los 6 meses es una tasa de respuesta molecular bastante atractiva. Y lo mismo se puede ver en la ventaja en otros parámetros de respuestas citogenéticas completas, incluso respuestas moleculares más profundas. Y si bien es cierto que las tasas son relativamente bajas, por ejemplo, MR4 10.8, MR4.5 8.9, nuevamente, les recuerdo que estos son 6 meses de tratamiento solamente y en pacientes que han fallado ya por lo menos a 2 inhibidores previos. Así es que a mí más bien me parecen respuestas muy impresionantes tan pronto en el tratamiento. Algo importante es que los brazos, a pesar de ser un estudio randomizado, los brazos no fueron totalmente balanceados. Por ejemplo, y en general iban en contra del bosutinib. Había más pacientes que habían recibido más inhibidores, 3 o más en el brazo del bosutinib. Había más pacientes que habían sido refractarios al único inhibidor comparado con intolerantes al último inhibidor. De manera que en cierta forma resultó pues por cuestiones de azar favoreciendo a la asciminib. Pero si vemos esta gráfica que muestra
subgrupos de pacientes por características del paciente, de la enfermedad, etcétera, vemos que prácticamente en todos ellos hay un beneficio del asciminib comparado con el bosutinib. Hay unas cuantas excepciones. Los hombres, las respuestas son prácticamente idénticas con asciminib y con bosutinib. Los pacientes intolerantes al último inhibidor tienen más o menos la misma probabilidad de respuesta con las dos drogas comparado con los resistentes, en cuyo caso el asciminib es más efectivo, y los pacientes que entraron al estudio con menos transcritos, menos de 1%, que también tienen una respuesta similar con ambas drogas, comparado con aquellos que entran con, con transcritos más elevados. En cuanto a la toxicidad, hubo muchos más pacientes tratados con bosutinib que tuvieron que descontinuar el tratamiento por eventos adversos. Aquí vemos 21% contra solamente un poco menos del 6%. Y también muchos más pacientes que tratados con bosutinib requirieron un ajuste o una interrupción de la dosis comparado con pacientes que recibieron asciminib. Y en cuanto a la toxicidad, el asciminib tiende a causar más trombocitopenia y eso es lo que se vio en este estudio. No hay diferencia en cuanto a neutropenia. Y en cuanto a las toxicidades más comunes con bosutinib, pues claro, se vio una diferencia, eventos gastrointestinales, diarrea, náusea, vómito, rash y elevación de transaminasas. Un aspecto que nos interesa mucho en los inhibidores de tirosina quinasa actualmente son los eventos arterioclusivos y aquí hubo una diferencia en contra del asciminib. Si bien ambas tasas son bajas, hubo más pacientes tratados con asciminib que tuvieron eventos arterioclusivos. Ya sabemos que el bosutinib de los inhibidores de segunda generación es el que tiene el menor riesgo de estos eventos. Bueno, insisto, la tasa con asciminib no es alta, pero también el seguimiento es corto y habrá que estar vigilando esto con mayor seguimiento de este estudio. Ya les decía yo que en este estudio no se incluyeron pacientes con la T315, pero también les comentaba previamente que in vitro sí inhibe la T315. De manera que en este estudio fase 1, fase 2 que Álvaro presentó, hubo un brazo que incluía pacientes con T315 y datos con mayor seguimiento de este brazo se presentaron en ASH. Aquí les llamo la atención que la dosis para inhibir T315 es mucho más alta que la que se utilizó en el estudio que les acabo de describir. Para T315 son 200 miligramos 2 veces al día. En el estudio previo, 40 miligramos 2 veces al día, más del doble de la dosis, prácticamente 4 veces más de dosis. Bien, estos resultados de la T315 nos muestran una tasa de respuestas muy llamativas. En casi 50 pacientes, poco menos de la mitad de los pacientes lograron una respuesta molecular mayor y incluso hay un 20% de pacientes con respuesta MR4.5. Y si bien en este análisis que hicimos para la presentación en cuanto a pacientes que habían recibido o no ponatinib previamente, si bien las tasas de respuesta son mejores en los pacientes que no han recibido ponatinib, a mí me parece que una tasa de respuestas moleculares mayores de casi el 30% en pacientes que además habían fallado ponatinib me parece muy alentadora. Así es que esto habla de la potencia de esta droga, de la gran efectividad de la droga. Ya habíamos comentado un poco sobre las mutaciones que pueden afectar o no al asciminib, que se dan en sitios diferentes. Y entonces en este estudio analizamos las mutaciones de los pacientes. A la izquierda, pacientes que no lograron respuesta molecular mayor y a la derecha los que perdieron la respuesta molecular mayor. Si vemos primero los que no lograron respuesta molecular mayor y vemos aquí la parte del fondo, vemos que en 6 pacientes desarrollaron nuevas mutaciones. Una cosa que llama la atención es que en todos los casos son mutaciones compuestas, pero curiosamente en muchos de ellos incluyen mutaciones y en algunos de ellos únicamente mutaciones en el área
en áreas que afectan a los inhibidores tradicionales, no a la Siminib, por ejemplo, T315 y 351, T315 y 244. Y si bien no hay muchos pacientes que perdieron respuesta molecular mayor, entonces no hay mucho que analizar, hubo un paciente que adquirió una nueva mutación al perder la respuesta molecular mayor, y es una mutación que en principio debería responder a la Siminib, y sin embargo se desarrolló. Así es que esto nos dice que tenemos todavía mucho que aprender sobre esta cuestión de las mutaciones y el Asciminib. En cuanto a toxicidad, más o menos lo mismo que ya les había yo comentado, la elevación de lipasa, grado 3, las únicas que llaman la atención, elevación de lipasa, prácticamente en todos los casos asintomática, la trombocitopenia. Y nuevamente eventos arterioclusivos. Casi un 6% de pacientes tuvieron eventos arterioclusivos, así es que nuevamente habrá que mantener esto en mente y ver mayor seguimiento. Bueno, ya habíamos hablado del ponatinib previamente, y de hecho fue con el ponatinib, con la primera droga con la que empezamos a darnos cuenta que los inhibidores de tirosina quinasa tienen un riesgo de clase de estos eventos arterioclusivos. Y por la tasa pues relativamente alta, probablemente la droga que más causa estos eventos, esto llegó a preguntarnos si se podrían utilizar dosis más bajas de ponatinib y mantener la eficacia, pero mejorar el riesgo de estos eventos arterioclusivos. Esto llevó al diseño de este estudio llamado OPTIC, en donde pacientes con 2 inhibidores previos, con falla a 2 inhibidores previos o con historia de T315, se randomizaron a recibir ponatinib a dosis inicial de 45 miligramos, que es el estándar, 30 o 15. Y el objetivo primario del estudio era llegar a 1% o menos de transcritos. Algo muy importante es que los pacientes que recibían 45 o 30, una vez que llegaban a esa respuesta, era obligatorio reducir la dosis a 15 miligramos al día. Y los resultados nos muestran que la dosis más efectiva, sin duda, es 45 miligramos. La tasa de respuestas es 38, casi 39%, mientras que 30 y 15 miligramos dan respuestas muy similares de alrededor del 27%. Esto lo habíamos presentado inicialmente en ASCO, pero en ASH desglosamos un poco más estas respuestas. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de mutación. Y si ven ustedes las barras naranja, son pacientes con T315. Y ahí se nota más todavía esta diferencia a favor de la dosis de 45 miligramos. 60% de respuestas contra solo 25 o 6%. Y aún pacientes que tienen otras mutaciones se benefician más de 45 miligramos, 56% de respuestas contra 38 o 35%. Los pacientes que no tienen mutaciones tienen una probabilidad muy similar con 45 y con 30 miligramos, aunque nuevamente baja con 15 miligramos. Otra forma de ver esto es la respuesta al último inhibidor que habían recibido, y los pacientes que habían logrado cuando mucho una respuesta hematológica, es decir, que no habían logrado una respuesta citogenética, que es la barra naranja, son los que más se benefician de 45 miligramos, mientras que los que habían tenido por lo menos alguna respuesta citogenética tienen más o menos las mismas probabilidades de responder con 30 y con 45. Finalmente, de acuerdo al número de inhibidores previos, los pacientes que habían recibido más inhibidores son los que más se benefician de 45 miligramos, mientras que los que habían recibido 2 o menos, el beneficio es más discreto, aunque todavía a favor de 45 miligramos. Así es que si analizamos estos 3 últimas diapositivas, gruesamente lo que nos están diciendo es que los pacientes con las características de más alto riesgo, con peor historial, son los que más se benefician de 45 miligramos como dosis inicial. Y otro análisis que presentamos en ASH fue juntar los resultados de PACE, que fue el estudio inicial,
todos estos pacientes fueron tratados con 45 miligramos al día, y Optic, que es el que les acabo de mencionar, pero para estos propósitos solamente incluimos los pacientes de 45, tratados con 45 miligramos al día. Y entonces, ¿cómo se ven las respuestas entre un estudio y el otro? Y como ven ustedes, pues son muy similares, y si acaso se ven un poco mejores con el estudio de Optic. La tasa de respuestas, por ejemplo, a los 2 años es discretamente mejor con Optic, y sobre todo la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, nuevamente a favor de la forma de administrar en Optic, es decir, 45 miligramos y reducir después de la respuesta. Pero ¿qué pasa con los eventos arterioclusivos, que era el otro propósito de este estudio de Optic? Bueno, aquí les muestro, comparado con los datos históricos de PACE, cómo las tasas de estos eventos arterioclusivos bajaron significativamente en Optic. En el primer año, por ejemplo, de 7.8 en PACE a 4.3, y en el segundo año de 15 a solamente 2%. Y lo más probable es que esta reducción mandatoria ayudó mucho a esta reducción del riesgo. En vez de mantener a los pacientes persistentemente con 45 miligramos, reducir la dosis. Y poniendo aquí los resultados del Optic, junto la eficacia y la toxicidad, específicamente de eventos arterioclusivos, ya ven ustedes que la ganancia en eficacia es mucho mayor que el aumento en toxicidad. Por ejemplo, de 30 a 45 miligramos aumenta solamente en 1% el riesgo de eventos arterioclusivos, pero aumenta mucho la posibilidad de eficacia. De manera que esto de hecho ha llevado a que se cambie ya en los Estados Unidos la forma, el label del ponatinib por la FDA, que ahora lo indica. Antes decía que tenían que haber sido pacientes que no eran elegibles a ningún otro inhibidor. Ahora ya nada más dice pacientes que han recibido 2 inhibidores previos. Y la otra cosa es que se incluye esta indicación de reducir la dosis de reducir de 45, se mantiene como dosis estándar 45, pero con reducción a 15 miligramos una vez lograda la respuesta. Brevemente les presento 2 inhibidores que vienen en camino. Estos están en etapas más tempranas de su desarrollo. Uno es el vodobatinib, que su otro nombre es K0706. Este es un inhibidor muy potente, que tiene actividad contra todas las mutaciones, pero no contra la T315, y que hicimos un estudio fase 1 que estamos por publicar, esto ya lo habíamos presentado, en donde se vio una tasa de respuestas citogenéticas mayores en pacientes que habían fallado 2 o más inhibidores previos del 68%, y con una toxicidad mínima, sin eventos arterioclusivos. Realmente nunca se llegó a una toxicidad limitante de dosis. Lo que presentamos en ASH fue la distribución de respuestas de acuerdo a exposición previa al ponatinib. Como ven ustedes aquí, estos pacientes, bueno, en general habían recibido muchos tratamientos previos. La mediana es 3 y 5 inhibidores previos respectivamente, pero más en los pacientes que habían recibido ponatinib previamente. Y muchos de estos pacientes tenían comorbilidades cardiovasculares. Entre un 50 y un 80% de pacientes tenían comorbilidades cardiovasculares. Bueno, viendo la tasa de respuestas, a la izquierda los pacientes que nunca habían recibido ponatinib, a la derecha los pacientes que ya habían recibido ponatinib, vemos que la tasa de respuestas citogenéticas mayores es muy similar, 67% contra 69%, de manera que la droga parece ser igualmente efectiva, ya sea que el paciente haya recibido o haya fallado o no a ponatinib previamente. Y viendo respuestas moleculares,
pues igual los pacientes sin exposición previa al ponatinib a la izquierda, pacientes previamente expuestos a ponatinib a la derecha. Nuevamente vemos que la tasa de respuestas moleculares mayores es muy similar, 47% y 38%. Esta diferencia en los colores habla de la dosis. La dosis que se está estudiando en un estudio fase 2 que está empezando ahora es 174 miligramos. De manera que estas dosis efectivas, las respuestas de hecho son pues incluso un poco mejores. Ya les decía, la droga es bastante segura, hay un poco de mielosupresión, pero vean ustedes qué pocos pacientes tuvieron eventos adversos no hematológicos, 1 o 2 pacientes por ahí con algunas cosas. Tal vez lo que más llama la atención es elevación de la lipasa o de la amilasa, en todos los casos asintomática, ningún evento arterioclusivo afortunadamente. La otra droga importante es esta droga HQP1351, una droga que tiene actividad contra todas las mutaciones, incluyendo la T315, pero además contra muchos otros quinasas, como ven ustedes en este panel. Esta droga se ha investigado tanto en pacientes con y sin T315, pero lo que se presentó en ASH fue específicamente a los pacientes con la T315, tanto en la fase crónica como en la fase acelerada. Y aquí ven ustedes los resultados, las características de la población primero. Estos pacientes no son tan tratados como otros estudios de asciminib o del vodobatinib. Ya ven ustedes aquí que solamente un 15 a 20% habían recibido 3 inhibidores previos o más. Un poquito menos tratado, pero claro que esto es común en pacientes que tienen la T315, tienden a tener menos tratamiento previo. Los resultados muy alentadores en fase crónica, 75-76% de pacientes con respuesta citogenética mayor e incluso la mitad con respuesta molecular mayor. En fase acelerada, el objetivo primario, como es rutinario en todos los estudios de inhibidores de tirosina quinasa, es la respuesta hematológica mayor y es 78%, pero hay 50% de pacientes con respuesta citogenética mayor y 25% de respuesta molecular mayor. O sea que bastante efectiva en T315. Aunque no se presentó en ASH, en otros estudios, en un ASH previo, se presentaron a los pacientes también que no tenían la T315 y es muy claro que la respuesta es mucho menor en pacientes que no tienen T315. Esta droga parece ser preferencialmente una droga para T315. Bastante segura, la única toxicidad que llama un poco la atención es hiperpigmentación de la piel en 80%, pero bueno, esto es grado 1, grado 2, es cosmético, pero nada serio. Y fuera de eso, nada que llame la atención. Nuevamente no se reportan eventos arterioclusivos. Finalmente, 2 estudios que me parecieron interesantes. Uno es la heterogeneidad molecular de la leucemia mieloide crónica. Ustedes ya recordarán que últimamente han aparecido estudios que nos muestran que algunos pacientes con leucemia mieloide crónica al momento del diagnóstico tienen otras alteraciones moleculares de las que se encuentran en leucemias mieloides agudas, mutaciones de ASXL, de RUNX1, etcétera. Bueno, en este estudio de Australia, de pacientes del TIDEL-2, que ustedes recordarán, es un estudio con imatinib, que empezaba imatinib y de acuerdo a la respuesta a los 3, 6, 12 meses, si el paciente tenía respuestas subóptimas, en una primera cohorte se aumentaba la dosis del imatinib, en una cohorte subsecuente se cambiaba a nilotinib. Y entonces analizaron todos esos pacientes para descubrir si tenían alteraciones genéticas adicionales o eventos asociados con el cromosoma Filadelfia diferentes al cromosoma Filadelfia. Y lo que encontraron es que gruesamente entre un 25 y un 30% de pacientes tenían alteraciones de este tipo. En las mutaciones, la más común por mucho es mutaciones de ASXL. Ahí ven ustedes estos cuadritos en rojo y hay un poco de mutaciones de algunas otras que ven ustedes. Tal vez la que sigue de frecuencia es el RUNX1.
Y otro subgrupo de pacientes tenían estos eventos asociados con el cromosoma Filadelfia, por ejemplo, fusiones crípticas que incluían el ABL1. Es decir, además del BCR-ABL, había ABL fusionado con algo más que no se detectaba por sindrogenética, o BCR fusionado con algo más. Independientemente de cuál tipo de alteración, los pacientes que tenían cualquiera de estas alteraciones tenían un peor pronóstico, tanto desde el punto de vista de tener más riesgo de falla, de acuerdo a la definición del European Leukemia Net, o menos probabilidades de lograr una respuesta MR.4. Entonces es curioso que una enfermedad que hemos asociado siempre como una enfermedad muy limpia, es decir, todo el mundo tiene BCR-ABL y eso es todo, resulta ser mucho más compleja de lo que sabíamos y probablemente eso explica el por qué no todo el mundo responde también a un inhibidor de tirosina quinasa. Finalmente, algo sobre COVID en leucemia amiloide crónica, y esto es un estudio que hicimos a través de la Fundación Internacional de Leucemia Amiloide Crónica, una agrupación que codirijo con Tim Hughes, y empezamos desde que empezó la pandemia a recolectar pacientes de todo el mundo con leucemia amiloide crónica que tenían diagnóstico de COVID. Lo que encontramos es que 7% eran asintomáticos, el 80% eran sintomáticos confirmados, había un 11% que eran sintomáticos y se sospechaba el diagnóstico, pero no se había confirmado por PCR. En cuanto a la severidad, la mayoría fueron leves, pero había 20% moderados y 20% críticos. Y esto llevó a muerte en 10% de los pacientes. La mortalidad es un poco más alta que la población general, pero no mucho. Esto se parece más a la población general que a otros pacientes con otros cánceres, y inevitablemente estaba asociado a otros factores de riesgo para muerte por COVID, edad, comorbilidades, etcétera. De manera que, pues, en resumen, tenemos bosutinib, una muy buena opción como primera línea, pero probablemente todos los inhibidores de segunda generación son similares en primera línea. El ponatinib, con un abordaje de ajuste de dosis de acuerdo a la respuesta, no a la toxicidad solamente, sino a la respuesta, se logra muy buena efectividad utilizando 45 miligramos y mucho menos eventos arterioclusivos. El asciminib, una opción excelente tanto para pacientes con o sin T315 y drogas nuevas que vienen en camino. Bueno, esto no fue todo lo que hubo en ASH, es solamente un pequeño fragmento, pero como dijo Marco Polo cuando regresó, no les dije ni la mitad de lo que vi, porque si se los dijera todo no me hubieran creído. Con esto termino y aquí les doy mis datos actuales por si alguno tiene interés en contactarme. Les agradezco su atención y con mucho gusto contesto cualquier pregunta. Bueno, nuevamente, muchas gracias por las presentaciones que acabamos de tener, una recapitulación de prácticamente todo lo de leucemia amiloide crónica, desde la historia hasta llegar al momento actual, cuáles son los tratamientos que están en investigación, cuáles ya hay estudios que se están llegando, los fase 1, fase 2 y fase 3. El doctor Jorge Cortés nos vino a actualizar en este aspecto. Igualmente, bueno, nuevamente enfatizar las felicitaciones que dan diferentes colegas de México y de América Latina. Comentaba la doctora Mercedes de Venezuela, muchas gracias, la doctora Mercedes, y bueno, pues agradecerles que le estamos cerrando con más de 1000 colegas que nos están siguiendo en diferentes partes de México y América Latina. Comentaba que bueno, pues de Perú tenemos casi 30 colegas que nos siguen. Gracias Bolivia también con número 24, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Namibia, España, Nicaragua y Uruguay.
Y bueno, por supuesto, prácticamente todos los estados del país nos siguen. Por supuesto, bueno, siempre el Estado de México es uno de los que más tienen de seguido después de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos y bueno, reiterarles como cada vez a los colegas de no solamente de México y de América Latina, si tienen eventos que en las sesiones de la AME, como hemos estado viniendo, difundiendo eventos, que nos quieran invitar, hacer promoción, con mucho gusto queremos hacer. Y bueno, para empezar ya prácticamente en pocos minutos a hacer algunas preguntas, creo que todos, hay muchas preguntas y creo que voy a tratar de integrar varias preguntas. Primero, doctor Álvaro, preguntan, pues desde el punto de vista clínico, puede ser tanto para la parte del laboratorio como la parte del médico, puede ser un médico hematólogo o neumatólogo. ¿Cómo sospechar una leucemia mieloide crónica? Digo, sé que puede parecer para los que son expertos algo muy, muy coloquial, pero bueno, hay una pregunta, yo creo que vale la pena, dado que en nuestro foro hay de diferentes especialidades y formaciones, hay enfermería, hay médicos, hay de personal de laboratorio. No sé si quieres hacer una recapitulación breve desde el punto de vista clínico, doctor Álvaro, en relación al diagnóstico clínico fundamentalmente. Si quieres hablar un poco del laboratorio, pues estaría excelente. Adelante, doctor Álvaro, por favor. Claro, muchas gracias y un abrazo a todos nuestros colegas, hermanos de Latinoamérica que nos están viendo. No sabía que había tanta gente conectada, si no me hubiera puesto más nervioso. Pero bueno, contestando a la pregunta, pues mira, los estudios anglosajones, es importante mencionar que hasta el 50% de los pacientes llegan asintomáticos. Llegan por otras razones a ver al médico. En el caso mío, por ejemplo, en la consulta privada, llegan porque un certificado médico, porque sienten que se llenan un poquito más, pérdida de peso. La mayor parte, aquí la mitad, 50% asintomáticos. Y encontramos una biometría en estudios rutinarios que tiene leucocitosis. Eso es muy importante. Siempre les digo a mis estudiantes, las chismosas de la médula ósea son las plaquetas, porque si tienes un paciente con leucocitosis, lo primero que va a hacer el médico de urgencias es decir, tiene una leucemia aguda, porque estamos hablando de 200, 300 mil glóbulos blancos, pero si las plaquetas son normales o están altas, eso para empezar se puede descartar una leucemia aguda. Entonces ahí podemos darnos una idea. La exploración física es muy importante. El vaso, el tocar el vaso, medir el vaso. Hay que decir que no hay que medirlo con ultrasonidos, hay que medirlo con los deditos, una regla y tomando en cuenta ciertas situaciones anatómicas del paciente. Nosotros publicamos en el 2009 nuestra experiencia en el instituto, que son personas con un poquito de menos recursos, y encontramos que el 20% de los pacientes se encontraron asintomáticos o acudieron por otra razón. Quiere decir que el 80% sí tenían síntomas, y de esos síntomas, en esa población en particular, se catalogaron como inespecíficos, pues a la mayor parte de ellos, más del 80%. Síntomas gastrointestinales como plenitud postprandial, molestias abdominales vagas, meteorismo, es lo que principalmente predomina en el cuadro. Y por supuesto, el diagnóstico viene con el estudio más común del planeta, que es una biometría hemática, que es más o menos lo que yo les decía. Una leucocitosis importante, con plaquetas normales o incluso elevadas, y algo también muy importante, pueden ver blastos y entonces correr el hematólogo diciendo que es una leucemia aguda, pero lo que vamos a ver en el frotis de sangre periférica es toda la serie mieloide en todas las etapas de maduración, y eso ya nos orienta al diagnóstico. Una vez con eso, se procede al aspirado de médula ósea y a los estudios moleculares correspondientes. Álvaro, y otra pregunta de la mano ya en el tratamiento. Sabemos que, bueno, pues evidentemente algunos de los medicamentos que se utilizan de primera, segunda generación producen efectos adversos, claro, depende mucho biológicamente de cada individuo, pero por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué hacer si es un paciente que
el problema de la diarrea, pues, ¿no? Y que, bueno, puede parecer cosa menor, pero bueno, pues si hablamos apego a tratamiento, ¿qué tanto eso puede perjudicar que el paciente deje de tomarse el tratamiento? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Se trata sintomáticamente o, de ser posible, se sugeriría cambiar alguno de los agentes? No, inicialmente, si se escoge iniciar con imatinib, un inhibidor de primera generación, y esto lo aprendí un poco de Jorge, que decía, si tiene efectos secundarios, la palabra mágica es aguantar. Hay que aguantar el inhibidor. Hay evidencia suficiente en la literatura de que las suspensiones, las disminuciones de dosis, etcétera, no son buenos y son el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de mutaciones más adelante. Entonces, es primero aguantar. No quiere decir que dejes al paciente con diarreas y que se deshidrate. Hay que aguantar, pero tratando agresivamente al paciente para la diarrea, usando Imodium, su salicilato de bismuto, etcétera. Todo lo que haya a la mano, hacer el último esfuerzo para tratar de evitar la suspensión o la disminución de la dosis. Y eso aplica para cualquier otro efecto secundario que el paciente tenga. Cuando de plano ya se llega a grado 3 y 4, hay guías ya que se pueden seguir en la NCCN para este tipo de situaciones, de cuánto tiempo suspender y esperar, y en cuanto pensar en una suspensión definitiva. Pero la palabra mágica es aguantar y tratar agresivamente el efecto secundario. Llámese el inhibidor que sea. Vale. Y antes de pasar con igual algunas preguntas con el doctor Jorge, otra pregunta, Álvaro, y es muy, te la digo porque es muy específica, que lo hace un colega, el doctor Villela, es ¿por qué no se tiene la misma respuesta con los agentes de segunda generación dándolos de primera línea? ¿Alguna sospecha que lo que sucede en este aspecto? Así de específica es la pregunta, Álvaro. Sí, no, Luis, gracias Luis por la pregunta, te mando un saludo. Yo no lo sé en este momento. Hay que recordar que cuando describí la historia en Siva Yaigi, primero desarrollaron cientos de miles o millones, se describe en la literatura, de moléculas, y fueron enviándolas a líneas celulares y regresando las que eran activas y las que fueron más activas, hasta quedarse con unas pocas, de tal forma que cuando Brian Drucker llega a Oregon, pues eran las dos mejores que había en ese momento. Una vez con ella, se aprende de STI 571 de imatinib, y pues los químicos y los biofísicos pueden modificar la molécula para cambiar ciertas áreas, y conforme va pasando el tiempo, pues seguramente van mejorando los tratamientos. Vale. Ok, bueno, pasando a algunas preguntas para el doctor Jorge. Bueno, una pregunta específica es, pacientes que tienen reporte de ABL truncado, ¿esto podría sospechar como causa de pérdida de la respuesta molecular? Y si fuera el caso, pues, ¿cuál sería el tratamiento indicado? ¿Qué inhibidor o qué hacer a este respecto? El efecto clínico de esas mutaciones ha sido un poco controversial, pero desde luego que cuando se encuentra en el contexto de falla terapéutica, clara falla terapéutica, pues bueno, uno puede sospechar que efectivamente tiene cierto papel. Lo que no está muy claro es si un inhibidor funciona mejor que otro en ese contexto. Habitualmente uno iría con un inhibidor de la siguiente generación, digamos, si está con imatinib o segunda generación, si está con segunda generación a tercera generación, hoy en día ponatinib, eventualmente acidinib. Pero es mucho menos claro el efecto de esa mutación comparado con otras mutaciones en donde tenemos mucho mejores datos, tanto preclínicos como clínicos, en cuanto al el papel de los diferentes inhibidores. Y bueno, dado que una de las preguntas decían, el papel que te da el trasplante, hay tres preguntas muy relacionadas.
¿Hay algún papel actualmente, tendría algún rol el trasplante de células progenitoras, ya particularmente en algún grupo de pacientes en especial? Porque, bueno, hay varias preguntas que dicen, bueno, ¿qué pasa si falla algún TKI? ¿Se pasa uno a otro? Bueno, ¿cuál sería la opinión? ¿Tenemos nuevos agentes? ¿Qué pasaría en ese aspecto, Jorge? ¿Cuál sería la opinión en general? O la Bueno, tendencia en el mundo. Perdón. hay dos formas de contestar esta pregunta. Una es en cuanto a los datos de los estudios que se han hecho. Y lo que esto nos ha dicho es, recientemente ha habido un par de publicaciones que nos ayudan a contestar esta pregunta. Una es un estudio que hicimos comparado pacientes tratados con inhibidores de tirosina quinasa y comparados con pacientes del Registro Internacional de Transplantes. Esto lo acabamos de publicar apenas hace unos cuantos meses. Y lo que analizamos es la supervivencia residual a partir de la intervención. Y por los siguientes 10 años. Y lo tomamos a 10 años porque es donde tenemos datos, no sabemos qué pasa 20 años después todavía, ¿no? Pero haciendo ese análisis resulta que la supervivencia residual en pacientes que están en fase crónica, ya sea primera línea, segunda línea, lo que sea, si están en fase crónica, la supervivencia residual es superior con inhibidores de tirosina quinasa. Si están en fase acelerada, es igual, con trasplante o con inhibidores, y si es en fase blástica es mejor con trasplante. Y otro análisis similar lo hicimos específicamente en pacientes de T315, comparando pacientes tratados con ponatinib y pacientes del Registro Europeo de Transplantes. Y los resultados son idénticos. Mejor en fase crónica con ponatinib, igual en fase acelerada con cualquiera de las dos, y mejor en fase blástica con trasplante. Entonces, de acuerdo con eso, uno diría en fase crónica, si hay otro inhibidor que darle, hay que dar otro inhibidor. Si están en fase acelerada, es lo mismo, uno puede decidirlo en base a otros factores. En fase blástica, desde luego, preferimos el trasplante, aunque primero hay que llevarlos por lo menos a una fase crónica. Ahora, la otra forma de contestar esta pregunta es, tiene que ver con disponibilidad, costos y demás. Hay un análisis de farmacoeconomía que viene de Austria, en donde considerando los costos de las drogas, sobre todo considerando los costos del trasplante y demás, de acuerdo a ese análisis, y es un análisis, el costo por año de calidad de vida, la secuencia ideal es imatinib, no inhibidores de segunda generación, y si fallan, trasplante. Punto. Entonces, ahora, obviamente esto es un poquito extremo, ¿no? Pero al punto que voy es que yo creo que esto todo siempre hay que individualizarlo. Porque un paciente que yo creo que darles un segundo inhibidor vale la pena. Un paciente que falla imatinib, darle un segundo inhibidor, ahí las posibilidades de respuesta son bastante buenas, pero vale la pena ir viendo la posibilidad de trasplante. ¿Tiene donador o no tiene donador? Y de acuerdo a la respuesta, decidir si me voy a ir. Los trasplantes, ¿cuál es mi experiencia real? No la experiencia publicada en Seattle, sino donde yo voy a hacer el trasplante. En fin, todo ese tipo de cosas se tienen que considerar para ver el riesgo-beneficio de cada intervención. Entonces, yo creo que el trasplante se debe de seguir considerando como una opción terapéutica y ajustarla a las necesidades, a la disponibilidad de opciones, a las características del paciente, a la experiencia propia, etcétera. Se me hace adecuada. ¿Se escucha? Perdón. Ya regresaste, sí. Una sería gracias. ¿Hasta cuándo dar los TKIs? ¿Hay alguna fecha de término? ¿O es indefinido el tratamiento? Sí.
es indefinido en general, pero Álvaro ya mencionaba que poco a poco hemos ido aprendiendo que hay un subgrupo de pacientes que pueden considerarse descontinuar el tratamiento. La característica esencial para descontinuar, para considerar suspender el tratamiento es que el paciente logre una respuesta molecular profunda, idealmente MR4.5 y sostenida por lo menos por 2 años. Considerando esos pacientes con esas características, si suspendemos el tratamiento, gruesamente la mitad van a necesitar reiniciar tratamiento. Esto quiere decir que gruesamente un 25% de pacientes van a poder suspender y mantenerse sin tratamiento a tiempo indefinido, aunque el seguimiento todavía es relativamente corto. Esto es muy bueno considerando que cuando empezamos con esto, la respuesta era nada más indefinido y punto, no hay de otra. Entonces, ya que podamos considerarlo suspender en algunos pacientes y que en algunos esto sea definitivo, pues es muy bueno. Pero obviamente nos falta mucho camino porque si esto es una opción efectiva en 25% de la población, pues lo quisiéramos hacer para, bueno, nada es 100%, pero quisiéramos que fuera efectivo para 2/3 partes, 3/4 partes de pacientes, por lo menos, ¿no? Que sea un poco más. ¿Cómo hacerlo? Pues está en investigación, ¿no? Y Jorge, hay una pregunta igualmente específica, te la hace el doctor Luis Mellón. Y sobre todo se trata de los estudios que presentaste, el PACE y el OPTIC, en relación a los episodios de trombosis arterial. Si el perfil de riesgo cardiovascular o trombótico era similar en los dos estudios, en los dos grupos. Sí, hola Luis, ¿qué tal? No idénticos. Un problema que tuvimos con el estudio de PACE es que fue el estudio más permisivo de todos los estudios de inhibidores de tirosina quinasa. Fue el que permitía a los pacientes con el infarto más reciente, con la hipertensión más descontrolada y todo eso. Entonces fue un estudio demasiado liberal. Y bueno, la idea era ofrecerle una droga que ya sabíamos que era efectiva por los estudios de fase 1 a la mayor cantidad de pacientes, pero bueno, pues salió el tiro por la culata, ¿no? El estudio OPTIC se parece mucho más a los otros estudios de los otros inhibidores. Se permitía que los pacientes tuvieran comorbilidades, por ejemplo, pero tenía que estar controladas. Se permitían pacientes que tenían historial de problemas arterioclusivos previos, un infarto, lo que sea, pero tenía que ser más de 6 meses en vez de 3 meses. Entonces, sí fue un poco más estricto en la selección, mucho más similar a lo que se ha utilizado como, pues digamos, como estándar, como formato en prácticamente todos los estudios. Pero sin duda que probablemente eso ayudó también a bajar la incidencia de los eventos adversos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge. La verdad es que hay muchas preguntas, pero bueno, con base a pues el tiempo que nos hemos estado consumiendo, muchas gracias. Álvaro, me gustaría, dado que pues tú hiciste una excelente recapitulación, no sé si quieres en un minuto concluir así como que los puntos más relevantes que todos debemos de tener así como en alerta en leucemia mieloide crónica, Álvaro. Pues en realidad no tengo mucho que decir fuera de que hay que seguir la literatura constantemente, los nuevos inhibidores, sobre todo lo que dijo Jorge, ver cómo combinamos todas las estrategias que tenemos, todo el armamentario que tenemos, cómo lo adaptamos a nuestra realidad, las herramientas están ahí, ya depende de nosotros ver cómo funcionan en nuestro medio, qué podemos utilizar, qué tenemos a la mano, el trasplante, segunda generación, ponatinib, asciminib, y algo muy importante que siempre tengo en mente es tratar de ver algún estudio clínico que un paciente pueda entrar, tratar de tener esa cooperación, si no se puede con una intervención, pues con los datos clínicos de un paciente para armar una gran base de datos, algo muy parecido a lo que se está haciendo con el liderazgo de la AME,
en leucemias, en medicina transfusional, me refiero a leucemias agudas. Esa cooperación que tanto nos falta, hay que retomarla en la leucemia mieloide crónica y adaptarlo a nuestro medio, tratando, el futuro es incierto en México, pero esperemos que podamos contar con todo lo necesario para poder tratar lo mejor posible a nuestros pacientes. Muchas gracias, Álvaro. Y Jorge, digo, independientemente de lo que tú quieras concluir, dado que tocaste el tema de COVID, una pregunta es, ¿alguna contraindicación, sugerencia al paciente con LMC para la vacunación específicamente? No, ninguna que conozcamos. Las vacunas, al menos de las que tenemos información ya publicada, se ven efectivas y se ven seguras. Yo a mis pacientes les recomiendo que cuando sean elegibles se den la vacunación. No hay por qué pensar que puedan tener más riesgos, y los pacientes que he tenido que ya han recibido la vacunación pues han tenido la misma buena tolerancia que otros como yo, que ya tuve mi vacuna y demás. Así es que yo creo que hay que recomendarles que se vacunen y yo creo que la efectividad va a ser la misma que en la población general. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, Álvaro. La verdad es que una excelente recapitulación, actualización de un tema importante, leucemia mieloide crónica, y muchas gracias a todos los asistentes. Doctor Oscar, pues te cedo la palabra para que tú nos hagas el honor de cerrar este evento. Pues muchas gracias, Carlos. Agradecerles nuevamente al doctor Cortés, al doctor Aguayo, por su excelente presentación, muy enriquecedora y desde luego muy académica. Agradecerte a ti, Carlos, por tu conducción y organización de esta sesión. Y en forma especial quiero agradecer a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro por su apoyo. Y también quiero agradecerle al doctor Kevin Nacho y al Laboratorio Novartis por su patrocinio. Y desde luego, pues, no haciendo menos, pero muy importante, JC Innovation por la transmisión de este evento. Les agradezco nuevamente, doctores, su presentación y deseándoles que la pasen muy bien y que vayan a tomar su cafecito, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, Álvaro. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.